La resurrección de Jesucristo es una de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Si Jesús no hubiese resucitado, no habría salvación, ni tendríamos esperanza de vida eterna. La resurrección de Jesús confirma quién Él afirmó ser, el Hijo de Dios y el Mesías. Su resurrección también valida el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que anunciaban de antemano tanto su sufrimiento o el sufrimiento como la victoria de Cristo sobre la muerte. Sin embargo, hoy hay quienes se resisten o se siguen resistiendo a creer esta verdad, pero la incredulidad del hombre no cambia la verdad de Dios. La resurrección de Jesucristo es una verdad firme y transformadora, capaz de cambiar incluso el corazón más endurecido. Y un ejemplo claro de ello lo tenemos en el apóstol Pablo, un hombre que no solamente negaba a Cristo, sino que perseguía a la iglesia con el propósito de destruirla. Pero todo cambió cuando Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo camino a Damasco, mientras iba decidido para apresar a los cristianos en aquella ciudad. Ese encuentro transformó completamente la vida de Pablo para siempre. Y tiempo después, ya transformado por Cristo, Pablo escribe lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 19 acerca de la resurrección. Leamos. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si en esta vida solamente hemos esperado en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Sin la resurrección, queridos hermanos, todo el fundamento de la fe cristiana se derrumba. Sin la resurrección de Cristo, todo el fundamento de nuestra fe se cae, se derrumba. Pero fíjense que Pablo no se quedó allí, sino que Pablo en el siguiente versículo, en el versículo 20, él va a afirmar con claridad: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y con esto, Pablo enseña que la resurrección de Cristo no solo es real, sino que también es la garantía de nuestra futura resurrección. Ahora bien, esta verdad no comienza con Pablo. Fue el mismo Señor Jesucristo quien lo anunció. En Juan capítulo 11, versículo 25, el Señor dijo lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y es precisamente sobre esta verdad que hoy estoy delante de ustedes proclamando su resurrección, la resurrección de Jesucristo, con la plena convicción de que el Señor vive, que el Señor está vivo, que el Señor resucitó y que Él vive para siempre. Sobre este acontecimiento glorioso voy a compartir con ustedes esta mañana. El tema de hoy se titula La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo.
Para poder entender un poco mejor el pasaje que vamos a ver, quisiera que veamos un poquito de contexto. Vayamos a Mateo capítulo 27. Veamos los acontecimientos que ocurrieron antes de la resurrección. Mateo 27, leamos los versículos del 57 al 61. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Cuando el texto menciona al atardecer, se refiere al momento en que comenzaba a oscurecer, es decir, poco antes de las 6 de la tarde. Y esto es importante notar, porque a esa hora, a las 6 de la tarde, daba inicio al día sábado, es decir, al día de reposo. Por esta razón es que José de Arimatea va a actuar con prontitud. Si es que se demoraba, no solamente quebrantaría el día de reposo, sino que tampoco pudiese haber llevado a cabo la sepultura. Además, la ley judía era clara en este aspecto. El cuerpo de una persona no podía permanecer colgado durante la noche, sino que debía ser sepultado el mismo día. En este caso, la situación era aún más delicada, pues no se trataba de cualquier sábado, sino que se trataba de la Pascua, del sábado de Pascua, es decir, la festividad más grande de los judíos. Así que no era cualquier sábado, sino que era el sábado de la Pascua. Ahora, ¿quién era José de Arimatea? José de Arimatea era un hombre rico, como menciona el texto. Era un hombre rico, pero además era un miembro prominente, un miembro reconocido del Sanedrín, es decir, del Consejo Supremo de los Judíos. El Evangelio de Lucas describe a José de Arimatea como un hombre bueno y justo, que no había consentido en la condena de Jesús, es decir, él no había estado de acuerdo que hicieran eso. Por su parte, en el Evangelio de Juan vemos un detalle más acerca de José de Arimatea. El texto o en el Evangelio de Juan se nos dice que José era un discípulo de Jesús, pero en secreto, por temor a los judíos. Sin embargo, en ese momento crucial, algo cambió. A José de Arimatea ya no le importó la opinión de los demás, ni temió ser identificado como seguidor de Jesús, sino más bien con valentía y determinación. Él se va a presentar delante de Pilato, del gobernador de Judea, para solicitar el cuerpo de Jesús. Y esto no era algo simple, no era algo sencillo. En aquella época, para sepultar a un crucificado, se requería el permiso del gobernador. Y dicho permiso no se concedía fácilmente, sino por lo general tenía que ser un familiar cercano. José de Arimatea no era un familiar cercano de Jesús. Sin embargo, vemos que se le concede el permiso, se le concede esa autorización. Así que aquel discípulo en secreto se convierte en un seguidor valiente y visible, dispuesto a arriesgar su posición, su reputación y su seguridad por amor a Cristo. Recuerden que él era un miembro de Sanedrín, un miembro prominente. Al enterarse que él era un seguidor de Jesús, lo podían echar, lo podían matar, o sea, podía pasarle muchas cosas, pero a él no le interesó nada de eso. No le interesó su posición, ni su reputación, ni su seguridad por amor al Señor. Una vez que él obtiene el permiso, José
tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió cuidadosamente en un lienzo de lino limpio, mostrando respeto y profunda reverencia. Fíjense que él no pone ningún lienzo cualquiera, no. Lienzo de lino nuevo y lo envuelve cuidadosamente, es decir, con profunda reverencia. Y luego coloca el cuerpo en una tumba nueva, excavada en la roca, que José mismo había preparado para él, para sí mismo. Sin embargo, aquí vemos un acto de entrega. Él va a decidir ofrecer esta tumba para sepultar a Jesús. Y luego de eso va a hacer rodar una gran piedra para cerrar la entrada del sepulcro, y dice el texto que él se retira de allí. Ahora, el Evangelio de Juan nos muestra un detalle más. Nos habla acerca de Nicodemo, un fariseo y maestro de la ley, el mismo que hace tiempo se había presentado, se había acercado a Jesús durante la noche. Dice el texto que en el Evangelio de Juan que Nicodemo también estuvo allí, también estuvo presente. Y fue Nicodemo quien trajo una mezcla de mirra y aloes. Y junto con José, es decir, los dos, prepararon el cuerpo del Señor para su sepultura. De esta manera, el cuerpo de Jesús quedó cuidadosamente preparado y colocado en el sepulcro. Pero los líderes religiosos judíos, ellos no estaban tranquilos. Ellos no estaban tranquilos. Aún después de la muerte de Jesús, ellos recordaban sus palabras. Ellos recordaban que Jesús había mencionado que resucitaría al tercer día. Y es por eso que van a tomar medidas adicionales. Leamos Mateo capítulo 27, versículos del 62 al 66. Mateo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador, fíjense cómo se refieren al Señor Jesucristo, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Al día siguiente, es decir, el sábado, el día de reposo, los principales sacerdotes y los fariseos, dice el texto, que se reunieron. Se reunieron para planear lo que iban a hacer, su próximo movimiento, y acuden a Pilato para expresarle su preocupación. Le van a decir: Señor, recordamos lo que aquel engañador cuando aún estaba vivo dijo, que resucitaría al tercer día. Dijo: después de 3 días resucitaré. Pero noten lo siguiente: en aquel momento los principales sacerdotes eran Anás y Caifás. Caifás era el sumo sacerdote. Ambos, Anás y Caifás, eran saduceos. Y resulta llamativo que los saduceos, una de las características de los saduceos es que ellos no creían en la resurrección. Los fariseos sí, pero los saduceos no. Ellos no creían en la resurrección. Sin embargo, aquí los vemos preocupados. Los vemos preocupados precisamente por la posibilidad de que Jesús resucitara. Pero no era que no creían y los vemos acá preocupados. Así que para asegurar la tumba, los líderes religiosos necesitaban el permiso del gobernador romano.
Y por eso es que acuden a Pilato para solicitar una orden que custodie o para custodiar el sepulcro hasta el tercer día. Su temor era que los discípulos viniesen y robasen el cuerpo y luego afirmaran que Jesús había resucitado. Pero ¿saben algo? Ellos eran los únicos que estaban pensando en eso. Ellos eran los únicos que estaban pensando de esa manera. Los discípulos no habían planificado nada, no estaban pensando en nada de eso. Por el contrario, los discípulos estaban escondidos y llenos de temor, convencidos de que todo había terminado. Ellos habían visto a su maestro morir en la cruz y con ello sus expectativas parecían haberse desvanecido por completo. Así que ellos no estaban pensando ni siquiera en acercarse a la tumba. Los líderes religiosos eran quienes estaban pensando en eso. Así que Pilato, después de la solicitud de estos hombres, les va a decir: muy bien, allí tienen una guardia, vayan y asegúrenlo como ustedes saben. Y con esta autorización, los principales sacerdotes y fariseos fueron al sepulcro y en presencia de los guardias sellaron la piedra que cubría la entrada. Ahora, ¿en qué consistía este sello? Dice, sellaron la piedra. Este sello consistía en colocar una cuerda tensada sobre la roca, fijándola en ambos extremos. Y una vez que estaba esta roca grande amarrada, atada y tensada muy bien a ambos extremos, colocaban cera sobre la cuerda y estampaban el sello oficial del Imperio Romano sobre la cera. De esta manera se dejaba claramente establecido que nadie podía romper ese sello, ni mover la piedra, ni mover la roca. El hacerlo implicaba desafiar a la autoridad romana y además era un delito sumamente grave. Así que alguien al ver ese sello sabía que no podía hacer nada, no podía mover la roca, no podía quitar nada de eso. Entremos al capítulo 28, Mateo 28, versículos del 1 al 7. Veamos ahora acerca de la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaban y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Cuando el texto dice pasado el día de reposo, se refiere al día domingo, el primer día de la semana. María Magdalena y la otra María se menciona aquí, pero también en versículos anteriores y en otro versículo después. María Magdalena y la otra María. Probablemente esta María, a la que se refiere la otra María, era la madre de Jacobo y de José, mencionada antes en Mateo 27, versículo 56. Así que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro muy temprano, muy de mañana. Ahora, es importante notar que ellas no iban al sepulcro con la expectativa de ver a Jesús resucitado. Ellas no estaban pensando en la resurrección. Ellas iban con el propósito de ungir el cuerpo del Señor
conforme a la costumbre judía de honrar a los muertos. Así como los discípulos no habían comprendido, ellas tampoco, ellas iban con otro propósito, honrar al Señor. Y fíjense que estas mujeres, queridos hermanos, son un ejemplo digno de imitar. Estas mujeres no solamente siguieron a Jesús en vida, sino que aún después de su muerte continuaban amándolo y sirviéndole con fidelidad. Y ese es un ejemplo para todos nosotros. Mientras que ellas iban en el camino, se preguntaban, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada? O sea, ellas estaban preocupadas porque su propósito era ungir el cuerpo del Señor, pero decían, pero hay una gran piedra allí. ¿Quién va a mover esa piedra? Era una preocupación real, porque la piedra era grande y pesada. Sin embargo, al llegar al lugar, ellas se van a encontrar con algo inesperado. Se van a llevar una gran sorpresa, porque la piedra ya había sido removida del sepulcro. El terremoto y la intervención del ángel ocurrieron antes que ellas llegaran. Y es importante entender esto. El ángel no removió esa gran piedra para que Jesús saliera. Él ya había resucitado. Él no necesitaba que la piedra fuese removida para que Él saliera. El ángel removió esa gran piedra para mostrar que el sepulcro estaba vacío, para que el mundo pueda ver, no para que el Señor pueda salir. Él no necesitaba eso, Él podía hacerlo. Incluso más adelante no ven que cuando Él se presenta con sus discípulos y ellos estaban encerrados en un cuarto, el Señor atravesó la pared. Ya había resucitado con un cuerpo glorificado, así que no había necesidad que el ángel lo moviera para que Él saliera. Era para que el mundo pueda ver. Los guardias, al presenciar todo esto, quedaron completamente aterrados. El temor los paralizó y quedaron como muertos, dice el texto, quedaron como muertos ante esta escena. Las mujeres, por supuesto, también tuvieron temor ante todo lo que estaba sucediendo. Pero fíjense que el ángel les va a decir, no teman, no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. No está aquí porque ha resucitado tal como lo dijo. Y luego el ángel vemos que no solamente las consuela, sino que les va a dar una orden a estas mujeres. No solamente primero dice no teman, sino que luego les va a decir vengan, vengan, vean el lugar donde estaba puesto su cuerpo. Y luego que ellas ven, el ángel les va a decir, ahora vayan pronto a decir a sus discípulos que Él ha resucitado. Así que primeramente dice, no teman, luego dice, miren el lugar, miren cómo está, ahora vayan. Vayan y comuniquen a sus discípulos que el Señor ha resucitado. Ahora, bien, hay un detalle muy significativo en un relato paralelo, en el relato de Marcos. En Marcos capítulo 16, versículo 7, que también es acerca de esta misma escena, el texto dice, el ángel le dice a estas mujeres, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. ¿Y por qué mencionar a Pedro por nombre? Bastaba con decir a sus discípulos, pero el Señor lo nombra de manera específica. Y esto no es casual. Pedro había negado a Jesús y seguramente se sentía muy mal. Seguramente cargaba culpa, vergüenza y dolor.
Humanamente podría pensar que ya no había lugar para él entre los discípulos. Es más, vemos que cuando aún no habían visto al Señor y él estando en el mar de Galilea, él le dice a los discípulos que estaban con él: me voy a pescar. Y los discípulos dicen: nosotros vamos contigo. Él quería volver a su vida antigua. El dolor era tan grande que él posiblemente ya no se consideraba digno de ser un discípulo del Señor. Pero vemos aquí, vemos en el Evangelio de Marcos, que el Señor lo menciona por nombre. En otras palabras, el Señor le está enviando un mensaje personal a Pedro, un mensaje de gracia y restauración. Es como que si el Señor le estuviera diciendo: Pedro, no te he rechazado, no te has quedado fuera, también es para ti esta esperanza. Lejos de excluirlo, el Señor lo incluye de manera especial a Pedro. Leamos los versículos del 8 al 10, Mateo 28, del 8 al 10. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Fíjense lo que dice aquí. Estas mujeres estaban corriendo con temor y con gozo. Imagínense, con miedo, temblando, pero alegres. O sea, algo difícil, pero es así como ellas estaban. Dice que salieron corriendo con temor y gran gozo. Ellas salieron corriendo para dar la noticia a los discípulos. Pero de pronto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Le dijo: salve. Saludos, le estaba saludando. Y ellas lo reconocieron de inmediato y se acercaron al Señor, se postraron a sus pies, lo abrazaron con profundo amor y lo adoraron. Quiero que veamos otro pasaje paralelo acerca de lo que estamos hablando aquí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, allí también está María Magdalena. Y ella le va a decir al Señor, o lo va a llamar Raboni, que significa maestro. Y en Juan 20:17, Jesús le va a decir a María: suéltame, porque aún no he subido al Padre. Algunos, en algún momento uno se pregunta: ¿pero por qué le dijo eso? Suéltame, no me toques. ¿Qué significa esto? Es importante entender que Jesús no está prohibiendo todo contacto físico. No. Como acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, las mujeres vemos que lo abrazan sus pies, lo tocan y lo adoran. Y más adelante vemos que Jesús mismo le va a decir a Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás, nuestro amigo Tomás? ¿Qué le va a decir a Tomás? Tomás dice: Tomás, acércate y mira mis manos y mira mi costado y ven, toca. Es decir, el Señor lo va a invitar a Tomás a que se acerque y que toque sus heridas. Por lo tanto, no se trata de una prohibición absoluta. Más bien la idea es más bien esta. El Señor le estaba diciendo a María: no te aferres a mí o no intentes retenerme. Ahora, Jesús no le estaba rechazando, sino que lo que el Señor quería es enseñarle algo más profundo. Recuerden que el Señor había resucitado en un cuerpo glorificado. María, en su amor y emoción, se quiere aferrar a Él. Ella, al ver a Jesús, quería o pensaba que todo volvería a ser como antes. Pero el Señor
le estaba mostrando que las cosas habían cambiado. El Señor en pocos días iba a ascender al cielo. Ya no iba a estar allí con ellos como antes. Ella pensaba, y en su gran amor por el Señor no lo quería soltar. Es como que ya lo había visto morir en la cruz y ahora lo ve de nuevo. Dice, no te voy a soltar. Pero el Señor quería que ella entendiera que de ahora en adelante los discípulos, y ella está incluida allí, los discípulos, tanto hombres como mujeres, los discípulos tendrían que aprender a relacionarse con Jesús de una manera distinta. Ahora ellos tenían que relacionarse con Él por la fe, porque el Señor ya no estaría con ellos dentro de unos días. Antes Él había estado con ellos todo el tiempo. Así que no es que el Señor le dice, no me toques, no, le dice, María, aún no he subido al Padre. Queriendo decir, ahora las cosas van a ser distintas. Y Jesús le va a dar una misión a María. Le va a decir, ve e informa a mis hermanos lo que ha pasado. Así que no era el momento de quedarse allí abrazándolo. Ella hubiese preferido quedarse todo el tiempo ahí abrazándolo al Señor. Pero el Señor como que le dice, María, no es tiempo de estar aquí. Es tiempo de ir y anunciar la buena noticia de la resurrección. Pero no todos respondieron de la misma manera a este acontecimiento. Leamos Mateo 28, versículos del 11 al 15. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y ese dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Aquí Pablo está hablando en su tiempo, ¿verdad? Años después. Ahora, mientras las mujeres obedecían y se dirigían a anunciar la resurrección, dice el texto que algunos de los guardias fueron a los principales sacerdotes y le informaron todo lo que había sucedido. Le contaron tal cual sucedieron las cosas. Al escuchar el informe, los líderes religiosos reaccionaron de manera inmediata, pero no para buscar la verdad, sino para ocultarla. Ellos van a llamar a los miembros del Sanedrín. Hay una reunión y van a tomar una decisión deliberada. Y la decisión que ellos habían tomado era impedir a toda costa que el pueblo creyera en la resurrección. Ellos querían impedir a toda costa que la gente creyera en lo que había sucedido. Y para lograrlo, implementaron 3 acciones concretas. Primero, sobornaron a los guardias. Dice el texto que le dieron una gran suma de dinero. Segundo, les dieron una versión falsa. Digan que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras que ustedes dormían. Y tercero, les ofrecieron protección, asegurándoles que si el asunto llegaba a oídos del gobernador, es decir, de Pilato, ellos intervendrían para protegerlos de cualquier castigo. ¿Y qué hicieron los guardias? ¿Qué hicieron los guardias? ¿Qué dice el texto? Aceptaron el dinero y difundieron la mentira.
Y Mateo añade algo impactante. Esta versión falsa siguió circulando durante años. Pero a pesar de todos los intentos de ocultarla, la verdad no pudo ser silenciada. Los evangelios nos dicen que después de resucitar, Jesús se apareció a muchos testigos durante 40 días. El apóstol Pablo afirma que en una ocasión se apareció a más de 500 personas a la vez, al mismo tiempo. Y muchos de ellos aún vivían cuando Pablo escribió esto. Es decir, su testimonio podía ser verificado. Había testigos presenciales a quienes cualquiera que quisiera podía ir y conversar con ellos y verificar si realmente así sucedieron las cosas. Había muchos testigos, no uno, no dos, muchos que aún estaban vivos en ese momento. Pero hay otra evidencia poderosa de la resurrección. Y es el cambio radical en la vida de los discípulos. Antes, como ya vimos, estaban llenos de miedo. Al ver lo que había sucedido, ellos se escondieron. Estaban encerrados, confundidos y sin esperanza. Pero al ver al Cristo resucitado, cuando el Señor se les presenta, todo eso cambió. Estos hombres temerosos se van a convertir en valientes testigos, en testigos valientes, firmes y decididos, dispuestos incluso a sufrir y a morir por Él. Los discípulos habían visto al Señor. Ellos sabían que el Señor estaba vivo. Uno puede estar dispuesto a morir por lo que cree que es verdad, si uno está convencido de algo. Pero habrá alguien que quiera morir o esté dispuesto a morir por algo que sabe de que es mentira. Si ellos supieran de que es mentira, no lo hubiesen hecho, pero ellos estaban convencidos. Ellos habían visto al Señor resucitado y por eso estaban dispuestos a dar la vida por el Señor, porque ellos sabían la verdad. ¿Y cómo se explica el cambio en sus vidas, en la vida de los discípulos? La vida de ellos cambió al tener un encuentro con Jesús resucitado, con el Cristo resucitado. Y cuando una persona se encuentra verdaderamente con Cristo, es decir, tiene un encuentro personal con el Señor, algo sucede en lo más profundo de su ser. Su vida ya no es la misma. Cambian sus prioridades, cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Se produce una transformación real. Y eso fue lo que ocurrió con los discípulos del Señor. Pasaron de ser hombres temerosos a ser hombres valientes. Pasaron de la duda a tener una convicción firme. De esconderse a proclamar abiertamente, públicamente a Cristo. Y esa misma realidad sigue siendo cierta hoy. Eso también le sucedió al apóstol Pablo. Su vida fue radicalmente transformada después de su encuentro con el Señor. La resurrección de Jesucristo no es solo un hecho histórico glorioso. Es el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad. Y no solo debe ser conocido, debe ser creído. Muchos lo conocen, muchos han oído, pero no lo creen o tienen dudas. El gran temor que llenaba a los discípulos cuando pensaban que todo había terminado, los llevó a esconderse, los llevó a huir.
Pero al ver a Jesús resucitado, como ya vimos, todo esto cambió. Ese temor se transformó en valentía. Dejaron de esconderse y comenzaron a proclamar públicamente que Cristo había resucitado. María Magdalena, cuando estaba en la tumba, estaba llorando y preguntó a las personas que estaban ahí, ¿dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Estaba triste, estaba llorando. Pero al ver al Señor, esa tristeza, ese llanto se convirtió en alegría. ¿Y qué pasó con Tomás? Pasó de la duda a la fe. Y ahora te pregunto, ¿qué hay de tu vida? ¿Cuál es tu historia? ¿De qué lado estás? Tal vez has escuchado este mensaje muchas veces, pero aún no has dado el paso de creer de verdad. Quizás has pensado, uno de estos días lo haré. Y yo te pregunto, ¿por qué no hoy? A veces, muchos solamente van a la iglesia, y no me refiero aquí, quizás aquí también, pero no me refiero aquí. Muchas veces las personas van a la iglesia solamente en Semana Santa y en Navidad. ¿Y es verdad? No esperes que pase el otro año para escuchar el mismo mensaje. ¿Saben algo? Dios llama. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Y posiblemente, si es que aún no conoces a Cristo, si no tienes a Cristo en tu vida, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, muy probablemente el Señor está tocando a las puertas de tu corazón en este momento. En otras palabras, el Señor te está llamando a Él. Cristo murió en la cruz y resucitó para que tengas perdón, salvación y vida eterna al creer en Él. La Escritura dice, y me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Tenemos que venir al Señor con sinceridad, de todo corazón. No dejes pasar este momento. Cristo vive y hoy te invita a venir a Él. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Cristo vive, queridos hermanos, y vive para siempre. Y nosotros vivimos y viviremos para siempre si hemos creído en Él. Pongámonos de pie.